Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos de Relatos de la Noche? Es un placer para mí, como siempre, compartir una historia con la mejor comunidad de relatos de terror en esta plataforma. Y esa no la hacemos nosotros relatándoles las historias, sino ustedes que las escuchan, las comentan y las comparten. En esta ocasión voy a platicarles una historia mucho más cercana a mí. Es una historia que me contaron personalmente hace apenas un día y que verdaderamente me impactó al haber pasado poco antes por los mismos lugares en donde tuvo lugar dicho relato. Les voy a contar y empiezo por nuestra experiencia en el lugar. Fuimos a escalar a una vía ferrata en un lugar muy cerca de Mineral del Chico, en Hidalgo, no muy lejos de su capital, Pachuca. Este lugar es uno de los denominados pueblos mágicos que de verdad no pueden dejar de visitar por su encanto característico de los pueblos de esta zona. El camino para llegar a él, como es de esperarse, es difícil, lleno de curvas y en muchos de los casos lleno de niebla. Llegamos al pueblo y poco después al peñón que escalaríamos y se nos fue el día en el lugar, tardando por el clima mucho más tiempo del que habíamos programado. Algunos de los miembros de nuestro grupo bajaron a rapel y otros más tuvimos que apurarnos y bajar por el camino largo rodeando el cerro por un sendero sumamente difícil. La noche, la niebla y el frío nos hicieron apresurar el paso todo lo posible. Los celulares comenzaban a descargarse y los que sobrevivían no tenían señal. Un clima perfecto para una historia de terror. Tomamos café con uno de los guías y dos empleados que permanecían en las oficinas del lugar y nos apresuramos al pueblo para buscar algo de cenar antes de partir de regreso a la Ciudad de México. Sin GPS y ya rodeados por la niebla, era imposible atinar al camino exacto por el que habíamos llegado. Eso se convirtió realmente en un problema al llegar a una calle que se partía en dos y con las opiniones divididas sobre la dirección por la que habíamos llegado. Al final tomamos un camino que unos metros más adelante comenzó a descender y se iba haciendo cada vez más cerrado. Una luz a unos metros nos llamó la atención y nos acercamos a buscar a alguien para preguntarle si íbamos en el camino correcto. La luz resultó ser una vela colocada sobre una piedra en un arroyo. Lo notamos al estar justo a su lado, cuando nadie respondía nuestro buenas noches. ¿Les puedo ayudar?, contestó momentos después un hombre mayor saliendo de la oscuridad. ¿Vamos bien para el pueblo?, preguntó el chofer. No. Regresen y donde el camino se parte, tomen el de la derecha. Sin decir nada más, el hombre regresó a la oscuridad, donde la luz de la vela ya no lo alcanzaba. Retrocedimos en reversa ya que no había espacio para dar vuelta en U, y poco después encontramos el camino correcto. La luz pintoresca de las casitas contrastaba en este camino con la oscuridad y lo macabro de la dirección que habíamos tomado por equivocación. 15 minutos después llegamos al pueblo y encontramos una fondita aún con un cliente dentro. La dueña nos dejó pasar para prepararnos algo de cenar, aunque ya había pasado su hora de cerrar. El tema de la plática fue sobre los sucesos del día, pero no podíamos dejar de hablar sobre lo extraño de la imagen del hombre junto a la vela. El chico que nos servía no pudo evitar escucharnos y nos preguntó por dónde nos había ocurrido. Cuando le dijimos, su semblante se volvió más serio y nos dijo de la forma más formal que por esa zona, de hecho, suelen aparecerse personas que hace mucho que dejaron de estar vivos.
Le pedimos que nos contara por qué lo decía y se apuró a servirnos. Después tomó una silla de la mesa de al lado y nos dijo que lo que él podía contarnos, a pesar de saber muchas historias, era lo que había experimentado él. Por lo que él calculaba y por el detalle del arroyo, esto habría ocurrido muy probablemente en el mismo lugar por donde nosotros nos habíamos perdido minutos antes, o por lo menos bastante cerca. Por ese camino, casi al llegar al final, vive una de las hermanas de su madre, quien continuamente los visita. En alguna ocasión hace tiempo, ella había olvidado medicamentos para la diabetes en su casa y su madre, al darse cuenta, los mandó a él y a su hermano menor a llevárselos a su tía, pues los necesitaba sin falta. Ya era tarde, y en esa ocasión, como al momento de contarnos su experiencia, la niebla envolvía al pueblo. Poco antes de llegar a casa de su tía, estaba la pequeña casita de un sacerdote que había decidido dejar de servir a la iglesia al final de su vida, ya pasando de los 70 años. Había algo en él que siempre aterraba a los hermanos, y les provocó un gran susto cuando vieron su silueta moverse frente a ellos, cruzando el camino para llegar a su casa. Buenas noches, padre. Un suspiro surgió de la oscuridad. Se asustaron un poco, pero conocían las excentricidades del sacerdote, que todos le atribuían a la demencia senil. Caminaron hasta la casa de su tía y al darle su medicamento, le platicaron el susto que les hizo pasar el padre. El padre ya tiene semanas que se murió, les dijo, helándoles la sangre. Usando muchas groserías, la tía les dijo que debió haber sido uno de los jóvenes satánicos que acostumbraban a ir a su casa y que seguían asistiendo por las noches de niebla para continuar con lo que fuera que hicieran ahí. Al mal paso darle prisa, pensaron los dos hermanos, y se despidieron de su tía para correr hasta su casa antes de que se hiciera aún más tarde. Por precaución o por curiosidad, dejaron de correr cuando se aproximaban a la casa del padre. Solo se escuchaba el arroyo, y la niebla no les dejaba ver más allá de unos cuantos metros. De pronto, una corriente de aire se llevó algo de neblina y frente a la casa pudieron ver al padre, con la boca abierta, como si la quijada se hubiera zafado de su cabeza y con los ojos llenos de un negro absoluto. Corrieron como locos de regreso hasta la casa de su tía, quien le habló a su mamá para decirle que los jóvenes se quedarían con ella esa noche. No le contó sobre lo que vieron, y ella intentó calmarlos, diciendo que seguramente habría sido obra de esos jóvenes satánicos que disfrutaban asustando a los vecinos. Regresaron por la mañana a casa y mucho tiempo después, su tía les confesó que, en efecto, el padre solía aparecerse alrededor de su casa y recorriendo el arroyo. Cuando terminó su historia, nos dimos cuenta de que la dueña y el otro comensal también escuchaban el relato con atención. Afuera, solo la niebla se podía ver a través de la ventana. Nos apresuramos a cenar y nos despedimos. Le agradecí al chico por la historia, le conté a grandes rasgos sobre este canal y le pedí permiso para contarles este relato. Salimos nerviosos, y en el camino la niebla nos acompañó un buen rato. No sé si era solo yo, pero tenía la sensación de que algo nos observaba a través de ella.